Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Gracias por estar con nosotros una vez más. En este día queremos hablar de la Semana Santa que se celebra, valga la redundancia, en esta semana. La Semana Santa es un periodo de 8 días que inicia con el Domingo de Ramos y que finaliza el Domingo de Resurrección, conmemorando el triunfo de la vida sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué tan santa es esta semana? ¿Nos manda la Biblia a guardar esta semana de una manera específica? ¿Es coherente la forma como se celebra con su significado? ¿Debemos, como decía, celebrarla solamente durante una semana? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Para contestar todas estas preguntas tenemos con nosotros en este día al pastor Sugel Michelén. Sugel, ¿cómo te encuentras? Bueno, yo estoy muy bien, aunque me pusiste un poco nervioso al decir que yo voy a responder todas estas preguntas. O sea que tú no vas a responder ninguna pregunta. No, porque yo soy el que entrevisto y tú eres el entrevistado. O sea que eso es lo que tenemos. Pero realmente, como siempre, mi amado hermano, estamos contentos de estar juntos aquí en el programa y poder compartir una vez más, como lo hemos hecho, no solamente en la iglesia, ¿verdad? A través de casi 40 años, sino también como lo hemos podido hacer en este programa Entendiendo los Tiempos. Eduardo, ¿tú recuerdas cuántos años tiene este programa ya en el aire? Debe tener como 7 años más o menos el programa en el aire, sí, bastante. Gloria al Señor que nos ha permitido estar aquí todavía. Es así, es un privilegio que Dios nos concede. Y el privilegio de compartir la palabra, compartir estos temas y poder estar en contacto con todas las personas que escuchan el programa a través de todo el mundo de habla hispana. Sugel, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué manda la Biblia en relación a la Semana Santa? Bueno, la palabra de Dios nos manda celebrar cada domingo como iglesia el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. La razón por la que nosotros nos reunimos los domingos y no los sábados como hacían los judíos en el antiguo pacto es porque con la resurrección de Cristo se inaugura una nueva creación en Cristo. De manera que nosotros debemos celebrar la muerte de nuestro Señor cada vez que, como iglesia me refiero, cada vez que celebramos la cena del Señor. Dice, ustedes parten este pan y toman esta copa en memoria de mi muerte, y cada primer día de la semana nosotros recordamos la resurrección de Cristo. Pero lo cierto es, y yo sé, Eduardo, que esto puede sonarle extraño a mucha gente, es que la Biblia no nos manda celebrar esta semana de manera particular para recordar los eventos de la pasión, de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la respuesta más corta es no, la Biblia no nos manda necesariamente que apartemos esta semana para recordar esos eventos de la pasión. Sugel, para muchas personas esta semana es un tiempo de vacaciones, un tiempo de relax, como decimos. ¿Es esto coherente, la forma como se celebra en ese sentido? Que están los hoteles llenos, las personas van a sus casas de vacaciones, las personas salen a diferentes lugares. ¿Es esto coherente, la forma como se celebra con su significado? Lamentablemente, lo que el mundo llama Semana Santa no es más que unas vacaciones extendidas. Se vende este tiempo como un tiempo de recogimiento. Se habla en las iglesias de el deber que tenemos de meditar en la muerte de nuestro Señor y en el significado de esa muerte. Pero lo cierto es que para la mayoría de las personas, vuelvo y te repito, este es un tiempo no solamente de vacaciones, sino de unas vacaciones que en muchos casos tienen muy poco de santas. De hecho, uno ve las estadísticas en los periódicos después que pasa la Semana Santa
Y es increíble la cantidad de personas que tienen accidentes en la carretera por gente que maneja borracha. Se venden más bebidas alcohólicas que nunca, aunque ahora, por lo menos en República Dominicana, ¿verdad?, el gobierno en este tiempo de pandemia ha querido reducir eso, pero eso es por la pandemia. Lo que normalmente pasa durante el tiempo de Semana Santa es que las estadísticas son muy tristes de la cantidad de personas que se intoxican alcohólicamente, como te decía, que tienen accidentes en la carretera. O sea que lamentablemente no solo que se ha convertido en un tiempo de vacaciones más, lo cual no es malo en sí mismo que la gente tome vacaciones, pero es una vacación que muy pocas veces tiene algo de santa. Entonces hay una incoherencia cuando uno piensa en la cantidad de pecados que se cometen en esta semana en una forma muy libre, con la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. O sea que la muerte de Cristo en la cruz tiene que ver con el pecado del hombre. Y muchas personas celebran la Semana Santa en una forma muy pecaminosa. Entonces, la Semana Santa en ese sentido no es tan santa como decimos. Lamentablemente no. Obviamente, Eduardo, uno nunca puede generalizar porque puede ser que haya personas, inclusive hasta muchas personas, que tomen este tiempo para meditar en cosas santas. De hecho, yo sé que hay iglesias que toman este tiempo de retiro espiritual y se predica de la palabra del Señor y se predica el Evangelio. O sea que hay iglesias que toman ventaja de este tiempo, pero no es lo que la mayoría de la gente hace. Entonces el punto es que no debemos celebrarla solamente una semana, Sugel. Bueno, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe. Y como esta es una palabra dominguera, déjame explicar lo que eso significa. El amor de Cristo nos empuja, el amor de Cristo nos presiona, el amor de Cristo nos mueve por el hecho de que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el amor de Cristo nos debe constreñir, nos debe mover a reflexionar en ese amor y en la entrega que debemos nosotros tener a Él por causa de ese amor en esta semana, o eso es algo de toda la vida. Me encantó un pastor, amigo nuestro, Eduardo, Will Graham, que grabó un video que decía: Dios pide de nosotros no una Semana Santa, sino una vida santa. Y eso es precisamente el punto. O sea, Cristo murió para santificarnos, para que nosotros vivamos para Él los 365 días del año. Entonces, la mayoría de las personas no están viviendo para el Señor, Sugel, los 365 días del año. Ese es el problema. No, ni los 365 días, ni ningún día, porque hasta que tú no te arrepientes de tus pecados y vienes al Señor confiando en su sacrificio y entregándote por entero a Él, tú no estás viviendo para Él, punto. O sea, tú no estás viviendo, te estás viviendo de espaldas a Dios, y ese es el gran pecado del hombre. O sea, que hasta que tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tú no vives para Él ni un solo día. Aún, Eduardo, en el caso de aquellos religiosos que aprovechan la Semana Santa para llevar a cabo ciertos rituales, porque te voy a decir algo, así como es verdad que hay personas que se van de borrachera a una vida licenciosa en esta semana, hay personas que de verdad se recogen religiosamente y llevan a cabo ciertos rituales durante la Semana Santa. Ahora, se olvidan del Señor el resto entero del año. Y te voy a decir algo, tan terrible es el que algunas personas tomen este tiempo como un periodo de vacaciones pecaminosas y licenciosas, como que tú calmes tu conciencia celebrando ciertos rituales durante estos días, cuando en realidad tú no te has arrepentido de tus pecados, tú no has confiado en esa muerte de Cristo en la cruz, ni te has entregado por entero a Dios. Sugel, esas penitencias que hacen las personas en Semana Santa, que caminan descalzos a ciertos lugares, se latigan, tienen muchos sufrimientos físicos
pensando que con eso imitan la muerte del Señor o lo que el Señor sufrió, ¿eso aporta algo a las personas? Absolutamente no. No calmes tu conciencia. Le estoy diciendo a las personas que nos están mirando a este programa, no calmes tu conciencia porque tú hagas ese tipo de cosas. Ya Cristo padeció en la cruz todo lo que nos tocaba a nosotros padecer para ser salvos. Entonces, en ese sentido, ya Él pagó el precio completamente. No tenemos que hacerlo nosotros. Por eso es que la Biblia dice, por gracia sois salvos. Gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. De hecho, esa práctica, Eduardo, de practicar penitencia, viene de una mala traducción de la Vulgata Latina. Tú sabes que la Vulgata Latina era una versión de la Biblia del griego y el hebreo al latín, que no era una buena traducción, pero fue la traducción que se usó por muchos años durante la Edad Media. Y cuando la Biblia usaba en el griego la palabra metanoia, que significa arrepentimiento, cambio de mente, cambio de vida, la Vulgata Latina lo tradujo a hacer penitencia. Entonces, esa práctica vino de una mala traducción de las Escrituras. La Biblia no nos manda a hacer penitencia. La Biblia nos manda a confiar en Cristo, quien sufrió en la cruz del Calvario lo que nuestros pecados merecen por causa de la justicia y la santidad de Dios. Sujel, yo quiero que en el próximo segmento tú nos expliques por qué murió Cristo, por qué Él tuvo que morir en una cruz y cuál es la importancia de la resurrección del Señor. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, como decíamos en el segmento anterior, a mí me gustaría que tú nos explicaras por qué murió Cristo. Bueno, la respuesta a esa pregunta es sencilla y es compleja a la vez, o sencilla y profunda, porque es sencilla porque no hay que ser no hay que ser un teólogo para entender que cuando tú tienes una deuda tienes que pagarla. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, nosotros estamos violando su ley y estamos adquiriendo una deuda con su justicia. Ahora, esa deuda, Eduardo, es infinita porque nosotros pecamos cada microsegundo de nuestra vida. Como hemos dicho otras veces en estos mismos programas, el mandamiento más importante de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Eso no lo obedece a nadie ni por un segundo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros vivimos violando los dos mandamientos más importantes todo el tiempo. ¿Quién podía pagar esa deuda infinita? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que un ser perfecto en justicia, en santidad y en valor tenía que morir por nosotros. Y el único ser en todo el universo que tiene esas dos características es Dios mismo. Y Él no puede morir porque es Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó primero para obedecer la ley en mi lugar, lo que yo no podía hacer, obedecer la ley de Dios perfectamente, y luego morir en sustitución mía para pagar por mis pecados. Entonces, para la primera parte de la pregunta, ¿por qué tenía Cristo que morir? Bueno, porque la paga del pecado es la muerte y Dios es perfectamente justo, pero es perfectamente amoroso. Así que en su amor, Él proveyó el sacrificio. En su amor, Él pagó. Y eso es lo glorioso del Evangelio. Y volviendo a tu pregunta anterior de las penitencias, por eso es que yo no tengo que latigarme, ni tengo que caminar sobre brasas, ni hincarme sobre pullas. Yo no tengo que hacer eso porque ya Cristo sufrió todo lo que era necesario sufrir por el pecado. Él lo sufrió en la cruz. Sujel, tú hablas de la gracia de Dios, de que Cristo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario, pero algo que dicen muchas personas es lo siguiente: no puede ser que una persona que ha sido un asesino, que ha tenido una vida depravada, que ha hecho mucho daño,
va a ser salvo solo por confiar en Cristo luego de todo el daño y el mal que ha hecho a través de toda su vida, en comparación con una persona que ha tenido una vida moral, que ha tratado de amar a Dios y a su prójimo, aunque no lo haya cumplido a la perfección? Entonces, ¿es así de fácil? Eso es lo que muchos se cuestionan, Sujel. Es así de fácil. Y un ejemplo de eso lo tenemos en la misma muerte de Jesús. Porque hay otra parte de la pregunta que todavía no he respondido, Eduardo. ¿Por qué tiene que ser en una cruz? Pero vamos a poner esa pregunta aparte por un momento. Jesús está en la cruz y al lado de él hay un hombre que era un ladrón, un asesino, un criminal, y a punto de morir, él se da cuenta de que Jesucristo era todo lo que él decía ser. Y en un acto de fe sorprendente le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, piensen eso, Eduardo. Este hombre está mirando a Jesús, que parecía cualquier cosa menos un salvador, y le está diciendo: mira, yo creo que tú eres el rey de Israel, yo creo que tú vas a morir y vas a resucitar y vas a volver otra vez y vas a implantar un reino en la tierra, y cuando pase eso, acuérdate de mí. Y ahí mismo Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no se bautizó, no perteneció a una iglesia. Él simplemente en ese momento se arrepintió de sus pecados y reconoció que Jesucristo era el Salvador. Y creyó en él, confió en él. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero sabes que al pie de la cruz habían religiosos que se estaban burlando de Jesús. Religiosos que estaban tratando de ganarse su salvación a través de sus ritos religiosos, a través de sus buenas obras, a través de la obediencia a la ley. ¿Y sabes qué? Se fueron al infierno si no se arrepintieron. O sea que en la misma muerte de Cristo tenemos ese ejemplo. Un ladrón arrepentido que fue salvo, y un grupo de religiosos que eran religiosos y estaban condenados. Sujel, ¿y por qué tuvo que ser una muerte tan cruenta de esa manera? Bueno, la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice en el libro de Deuteronomio. Entonces el apóstol Pablo, citando ese texto, dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10 que Cristo llevó nuestra maldición. Hay un momento en la historia de Israel donde Dios le dice al pueblo: pónganse en este valle entre dos montes. Y había un grupo de personas en uno de los montes leyendo una serie de bendiciones para todos aquellos que creen en el Señor y viven para Él. Pero había otro grupo de personas leyendo una serie de maldiciones sobre aquellos que violaban la ley de Dios. Esas maldiciones nos corresponden a nosotros, porque nosotros somos transgresores de la ley. Entonces tenía que ser en un madero, tenía que ser en una cruz, para que Cristo llevara nuestra maldición. En la cruz del Calvario, Cristo sufrió la ira de un Dios justo, la ira que tú y yo y que el mundo entero merece por causa de su pecado. Cristo sufrió la ira de Dios por su pueblo, por aquellos que Él vino a salvar, y por eso tenía que ser en una cruz. O sea, Cristo no podía morir decapitado, no podía morir por golpe de espada, no, tenía que ser crucificado. Una muerte horrible, porque lo que Él estaba pagando era horrible, era toda la suciedad de nuestro pecado. A la luz de lo que hemos visto, Sujel, tú nos has dicho que el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y confíe en Él tenga el perdón de pecados, tenga la vida eterna, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser aceptos delante de Dios, y que gracias al sacrificio de Jesús, entonces nosotros somos libres del poder del pecado y de la muerte, que ya no necesitamos hacer más sacrificios, ya no necesitamos tener más intermediarios, sino que a través de Cristo podemos acudir directamente al trono de Dios, ¿verdad? Para ser partícipe de su amor, de su perdón y de la vida eterna. Solo hay que leer, perdón Eduardo, solamente hay que leer
los capítulos 8, 9, 10 de la carta a los Hebreos, donde el autor de la carta dice claramente que los sacerdotes del antiguo pacto tenían que presentar un sacrificio tras otro, porque dice, la sangre de toros y de machos cabríos no podía limpiar los pecados. Pero Cristo, con un solo sacrificio, hecho una sola vez y para siempre, hizo perfectos a los santificados. Un solo sacrificio y ya no más. Eso es lo que dice Hebreos. Sujel, Y el resto de la Biblia. ¿cómo sabemos que ese sacrificio de Cristo fue un sacrificio efectivo? Que Dios lo aceptó. Muy buena pregunta. Y ahí la respuesta es una sola palabra: resurrección. Dice Pablo en Romanos capítulo 1 que Cristo fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. Y uno dice, ¿cómo que él fue declarado Hijo de Dios? Bueno, Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, encarnado. Pero él pudo haber sido un hombre común y corriente que pretendía ser el Mesías, que pretendía ser el Hijo de Dios, que pretendía ser el Salvador de los pecadores. Pero la resurrección es la confirmación de que Jesús era quien él decía ser. Así que Dios el Padre manifestó públicamente la veracidad de quién era Cristo a través de su resurrección. Pero no solamente eso. Si Cristo hubiera muerto y se hubiera quedado muerto, eso hubiera querido decir que él era un pecador como otro cualquiera. Pero el hecho de que él resucitó es porque, como dice la Biblia, la Las estrellas me guían, no hay camino perdido, cada desafío lo enfrento sin temor, con el corazón valiente avanzo con amor. Con amor. La vida es una danza en constante evolución, con cada paso firme busco mi redención. Voy a volar alto hasta el sol, nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré, la llama en mi interior nunca se apagará. La fuerza de mis sueños me lleva a conquistar. Cada día es un regalo, una razón para luchar. Con la mirada al frente y el alma sin temores, voy construyendo el mundo que late en mis colores. Voy a volar alto hasta el sol, nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré, la llama en mi interior nunca se apagará. Nunca se apagará. Voy a volar alto hasta el sol, nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré, la llama en mi interior nunca se apagará. Nunca se apagará. muerte no lo podía retener, porque era un hombre santo, era un hombre perfectamente inocente. Entonces, por esa razón, la resurrección no solamente es una declaración pública de que Jesús era quien él decía ser, el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores, sino el hecho de que él mismo no tenía pecado. Y por lo tanto, ahora puede salvar a aquellos que confían en él. Sujel, tú sabes que hay muchas controversias o mucha controversia en relación a la resurrección, que muchos dicen que los discípulos
robaron el cuerpo, que él solamente había sufrido un desmayo, que muchas teorías para negar la resurrección. ¿Qué tú nos dirías en este caso? Bueno, hay una prueba muy sencilla para rebatir todas esas teorías, y es el hecho de que los apóstoles al tercer día salieron a predicar que Cristo había resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, los romanos o los judíos simplemente hubieran tenido que mostrar el cuerpo muerto de Jesús y el cristianismo hubiera muerto antes de echar el vuelo. Pero el cuerpo nunca apareció, la tumba estaba vacía. Entonces la pregunta es, ¿quién se robó el cuerpo? Algunos dicen, los apóstoles. Óyeme, los apóstoles se robaron el cuerpo. Es que mira, eso es muy difícil por varias razones. Primero, porque los apóstoles mismos no creían en la resurrección. Y eso lo dice en los evangelios una y otra vez. Ellos no entendían eso de que Cristo iba a resucitar. Segundo, la tumba del Señor estaba custodiada por una cohorte romana, una guardia romana. Y esa gente, Eduardo, no jugaba. O sea, un soldado romano era un soldado. Entonces tú me estás diciendo a mí que estos hombres, 12 pescadores, 12 personas sin cobardes que huyeron todos cuando mataron a Jesús, 3 días después se envalentonaron, se enfrentaron con estos soldados, quitaron la piedra, sacaron y se robaron el cuerpo, y después cometieron la tremenda estupidez de salir a predicar que Jesús había resucitado, y todos ellos murieron por esa verdad. Entonces, eso no tiene sentido. Si era una mentira, ¿por qué dieron todos sus vidas por esa mentira? Pero todavía hay algo más, Eduardo, y es el apóstol Pablo. Saulo de Tarso era un perseguidor del cristianismo. Sin embargo, Saulo de repente se convierte en Pablo, el apóstol Pablo, y se pasa toda la vida predicando la fe que en una ocasión persiguió. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Su respuesta, que yo vi al Cristo resucitado camino a Damasco. Entonces, aquí tú tienes varias evidencias de que no es posible que los apóstoles se hayan robado el cuerpo. Aparte de que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que el Señor tuvo varias apariciones después de su resurrección, y en cierta ocasión habían más de 500 personas juntas y Cristo se les apareció. Mira, es muy difícil que tú hagas una ilusión y engañes a 500 personas a la vez. Ahora, la teoría de que Cristo no murió, tuvo un ataque de catalepsia, yo creo que esa teoría fue dicha por Renan, un agnóstico del siglo XVIII, y él decía, Cristo no murió en la cruz, a él lo bajaron medio muerto. O sea que Cristo, después de haber sido lastigado, después de haber sido crucificado, lo bajaron de la cruz, habiendo sangrado por horas, lo embalsamaron, lo metieron en una tumba, y dice Renan, y el aire frío de la tumba lo revivió. O sea, el aire frío de la tumba revivió a este hombre que por lo menos medio muerto tenía que haber estado. Se quitó la venda con la que estaba embalsamado, él mismo movió la piedra, peleó con todos esos soldados romanos. O sea, de verdad, es como que no hay más ciego que el que no quiere ver. Esas teorías son imposibles, Eduardo. La única teoría de por qué la tumba de Jesús está vacía es porque Jesús resucitó. Amén. Entonces, Sugel, es una realidad, como dice la Escritura, que Él fue herido por nuestras transgresiones, que fue molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Amén. El punto ahora, la pregunta, Sugel, es ¿cómo debemos vivir a la luz de esta realidad? Aquellos que no conocen a Cristo, ¿qué deben hacer? Y los cristianos, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Él para salvación, ¿qué deben hacer? Bueno, aquellos que no son cristianos y están viendo este programa, yo te voy a decir algo, mi amigo. No calmes tu conciencia en esta Semana Santa yendo a misa ni haciendo rituales, porque eso no va a resolver tu problema. No calmes, no trates de calmar tu conciencia con rituales.
Cristo murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que te arrepientas de tus pecados, es que te arrepientas de toda una vida vivida de espaldas a Dios y le pidas perdón al Señor por tus pecados y confíes que toda tu salvación depende en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tú debes hacer. No en esta semana, no. Eso es lo que tú debes hacer, sea hoy, mañana, sea el próximo lunes después de la Semana Santa. Claro, la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Porque tú sabes, Eduardo, que no puedo lograr se convierten en fuerza para avanzar. El destino es incierto, pero yo soy capaz de superar cualquier obstáculo y llegar más allá. La vida es un viaje sin final, con cada paso me siento más real. Nada me detiene, no pararé, con fuerza y garra yo continuaré. Encuentro un nuevo renacer. Soy más fuerte de lo que puedo creer. El miedo se disipa cuando empiezo a luchar. No hay barrera que me pueda frenar. Sigo adelante sin mirar atrás. Los sueños son míos y los voy a alcanzar. Pero yo soy capaz de superar cualquier obstáculo y llegar más allá. La vida es un viaje sin final, con cada paso me siento más real. Nada me detiene, no pararé, con fuerza y garra yo continuaré. En cada caída encuentro un nuevo renacer. Soy más fuerte de lo que puedo creer. Se disipa cuando el tiempo renace. El cuerpo en el que mediante algo puedo orar. Somos tolerantes sin mirar atrás. Yo no voy a dar paso más sin garra a alcanzar. El destino es incierto, pero yo soy capaz de superar cualquier obstáculo y llegar más allá. La vida es un viaje sin final, con cada paso me siento más real. Nada me detiene, no pararé, con fuerza y garra yo continuaré. Encuentro un nuevo renacer. Soy más fuerte de lo que puedo creer. El miedo se disipa cuando empiezo a luchar. No hay barrera que me pueda frenar. Sin mirar, frenar. Sigo adelante sin mirar atrás. Los sueños son míos y los voy a alcanzar. Los sueños son míos y los voy a alcanzar. Los sueños son míos y los voy a alcanzar. Los voy a alcanzar. Los voy a alcanzar. Los sueños son míos y los voy a alcanzar. Que como bien decía Benjamin Franklin, hay solo dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Y en nuestro país, por lo menos, algunas personas pueden evadir los impuestos, pero no hay un país en el mundo donde las personas puedan evadir la muerte. Entonces todos tenemos una cita con la muerte, y la única forma en que nosotros podemos presentarnos
delante del tribunal de Dios es habiendo confiado en el justo que murió por los injustos. Eso es en cuanto a aquellos que no conocen al Señor. Vuelvo y repito, no trates de calmar tu conciencia con rituales esta semana para luego vivir tu vida como tú quieras, porque eso no tiene sentido. Ahora, si tú eres cristiano, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú de verdad crees que Jesucristo murió en la cruz por ti, que Él derramó su sangre en la cruz para salvarte, para comprarte, ¿qué tú debes hacer? Oye lo que dice 1 Corintios capítulo 6, Eduardo, versículos 19 y 20. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, el cual tenéis de Dios, y por lo tanto no somos nuestros. Yo no me pertenezco. Por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo debo vivir para la gloria de Dios. Yo debo vivir el tiempo que me resta para Cristo. Yo debo vivir el tiempo que me resta para que otros a través de mí, a través de mi predicación y de mi testimonio, puedan conocer al Señor. A través de una predicación respaldada por un testimonio coherente, ¿verdad? De un cristiano. Eso es lo que deben hacer los cristianos. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados por precio. Entonces, cada día debemos celebrar la salvación que Cristo nos ha concedido y que Él resucitó, y que algún día, a su vez, también nosotros resucitaremos y estaremos en la presencia del Señor. Amén. Por toda la eternidad. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Él es las primicias. O sea, en otras palabras, Él es el primer fruto de muchos frutos de resurrección. Qué glorioso, Sugel, será saber que el día que cerremos nuestros ojos aquí, los vamos a abrir en la presencia del Señor y disfrutaremos de Él para siempre. Hermano, gracias nuevamente por haber estado con nosotros en el programa. Un placer enorme poder volver a proclamar otra vez las buenas nuevas de la salvación. Amén. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.